a nuestro segundo bloque de Barra de Mujeres y nos acompaña esta mañana Teresa Hernández. Teresa Hernández es comisionada de la Adjuntía de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. Ella es abogada y además una luchadora por los derechos de las mujeres también. Techi, bienvenida a Barra de Mujeres. Muchas gracias, Jenny. Bien, y está con nosotras para conversar justamente lo que anunciamos, ¿no?, al inicio del programa, es sobre el último informe de la Defensoría del Pueblo sobre el tratamiento de la violencia sexual en el Perú, un análisis de casos judiciales. Y esto tiene que ver precisamente con los cambios que se han venido produciendo no solamente en las leyes sustantivas o en el Código Penal, sino porque va a entrar en vigencia, o está entrando en vigencia de manera parcial y progresiva, un nuevo Código Procesal Penal que cambia justamente este sistema de procesamiento, digamos, ¿no?, para acceder a la justicia. Entonces, nos parece fundamental el aporte de la Defensoría del Pueblo. El informe es bastante amplio, pero está colgado de manera íntegra en la página web de la Defensoría del Pueblo y ustedes pueden acceder a él. Entonces, Techi, nos gustaría en estos breves minutos que nos contaras cuáles son los principales hallazgos en esa investigación o estudio de casos completos que han hecho, ¿no? Porque son casos que ustedes han seguido desde que se inician hasta que culminan con la sentencia. Efectivamente, la Defensoría del Pueblo ha mostrado preocupación, en realidad, por la respuesta del sistema de justicia desde hace ya bastante tiempo. Hemos preparado con anterioridad varios informes sobre la respuesta del sistema de justicia en casos de violencia familiar, en casos de feminicidio, y en esta ocasión lo hemos hecho para analizar cómo es que, cuáles son los obstáculos que las mujeres víctimas de violencia sexual encuentran en el sistema de justicia. Y los principales hallazgos nos muestran que, a pesar de que contamos con un nuevo Código Procesal Penal que en teoría nos otorga mayores garantías, más derechos a la parte agraviada del delito, más posibilidades de otorgamiento de medios de protección, incluso la obligación de las autoridades, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, de velar por la protección de las víctimas, incluso de las víctimas de delitos sexuales. En la práctica encontramos que los cambios no se están produciendo. Techi, ahí yo te quisiera preguntar específicamente, primero, sobre la incidencia, ¿no? Tenemos un cuadro que podríamos colocar. Nosotros, una de las cosas que nos llaman la atención, por ejemplo, es que según los datos del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, ¿no?, estamos viendo allí, en la parte superior, por ejemplo, que justamente entre el 2008 y el 2010 hay 122.363 delitos denunciados en esos 30 distritos judiciales, ¿no es cierto? Y tienen mayor incidencia el delito de violación a la libertad sexual en un 58%, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que hay que destacar es que no es un problema nimio, insignificante, como muchas veces se mira. Y ahí yo quería preguntarte sobre esta alta incidencia, además, ¿quiénes son fundamentalmente las víctimas, los agresores? ¿Dónde ocurre este tipo de delitos? Sí, efectivamente, pero quisiera también resaltar que, a pesar de la incidencia, los delitos sexuales, la violación, por lo general no es denunciado. Y hay estudios que dan cuenta de que lo que se denuncia es un pequeño porcentaje que alcanza máximo el 20% de los hechos que realmente ocurren. O sea que ese 58% que a nosotros nos parece así, se nos ponen los pelos de punta, es en realidad pequeño porcentaje, el 20% en el mejor de los casos, de los actos de violación u otros delitos sexuales que se cometen contra mujeres, ¿no? Lo segundo que tú me preguntabas es respecto de dónde ocurre, cómo ocurre, ¿no? Y lo que hemos encontrado, ¿no?, en los casos que hemos analizado en este informe, es que la mayoría de denuncias se ha producido contra alguien del entorno cercano de la víctima, ¿no? Es el amigo, el familiar incluso, pero también contra el esposo, el ex esposo, el conviviente, el enamorado o el ex enamorado, ¿no? O sea, todos aquellos que en realidad de los cuales uno no espera que te den un salto o un ataque sexual, ¿no? Y que muchas veces dejan personas más bien para que te cuiden o para estar acompañadas en casa. O bueno, el caso de los ex que regresan siempre a veces a meterte lío, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, esto es
Este es un dato que es importante que se tome en cuenta para el diseño de políticas de seguridad ciudadana. Y no solo este dato, sino además el dato respecto de dónde ocurre. ¿Dónde ocurre? Principalmente en la casa de la víctima, en la casa del agresor o en la casa de ambos. Bien, entonces me parece fundamental esto que tú señalas, porque no solamente nosotras las mujeres vivimos con miedo cuando caminamos por la calle, sino que ahora también esto ocurre dentro de la casa. Y lo otro que ahí habría que también, pasando al tema de la investigación en sí y de cuál es la respuesta de los operadores de justicia, me llama la atención también que se sigan encontrando preguntas o en los interrogatorios o en la toma de declaraciones que se hacen a las víctimas, ¿no? Por ejemplo, como estas, referidas al pasado sexual de nosotras las mujeres, ¿no? Por ejemplo, se le dice si ha tenido alguna relación sentimental con esta persona, en cuántas oportunidades ha tenido relación. Bueno, hasta ahí está vinculada, digamos, al entorno del delito. Pero luego se le pregunta a la mujer, indique si ha tenido relaciones sexuales con otras personas. ¿Qué es eso de estar indagando por la vida? ¿Es posible? ¿Es legítimo? Efectivamente, también a la Defensoría nos llama la atención, en principio, porque es una pregunta que no está dirigida a investigar el delito denunciado. Efectivamente. Ya. La vida privada pasada de la agraviada no tiene ninguna pertinencia en una investigación de esta naturaleza, sobre todo porque lo que se está investigando no es si la víctima fue doncella o no. Ok, si es, digamos, si el tema de la virginidad o el honor sexual que se llamaba antes. Lo que se está investigando es si fue obligada a tener relaciones sexuales, ¿no? O si a pesar de o no se le preguntó porque se la drogó o porque se aprovechó que estaba en estado etílico o se aprovechó de una situación como por ejemplo un retardo mental, ¿no es cierto? Y entonces no se le dio la oportunidad de prestar su consentimiento o decir no. Claro, eso probablemente es un rezago, ¿no es cierto? Porque hasta el año 91 en nuestro país, en que se modifica el Código Penal, este tipo de delitos se entendían que eran delitos que protegían el honor sexual, ¿no? Entonces como tú bien dices, lo que se protege a partir del año 91 es la libertad sexual que tenemos las personas, en este caso específico, nosotras las mujeres. Y acá también hay prejuicios, no solamente en la formulación de las preguntas, sino en las encuestas que se han realizado a los magistradas y magistrados, ¿no? Entonces me parece increíble este cuadro, Techi, donde, por ejemplo, se encuentra que ellos, más de un 50%, ¿no es cierto?, consideran que este delito debería ser de acción privada, como si solo incumbiera a la víctima, ¿no? Y también el hecho de que consideren que sería legítimo, sería bueno el matrimonio entre la víctima y el agresor. Yo no sé cómo... Sí, efectivamente, como tú acabas de mencionar, se trata de un grave rezago. En principio porque la modificación de la norma se ha producido en el año 2007. Y 97. Perdón, no. En el 2007. No. 97, perdón. Sí, 1997. Ya, muy bien. Y entonces ya tenemos varios años en los cuales ha debido adaptarse, ¿no es cierto?, tanto los magistrados como las prácticas que estos implementan a la hora de enjuiciar o investigar un caso de estos, ¿no? La acción privada habría que precisar, ¿no es cierto?, que la acción privada está destinada a la investigación de casos de mínima lesividad social, que se consideran poco graves, en realidad que no tienen la importancia social, ¿no es cierto?, que sí tienen los delitos sexuales y que por lo tanto la investigación debe estar en manos del Poder Judicial y del Ministerio Público. O sea, la diferencia ahí sería que cuando es un delito de acción privada, digamos, no interviene el Ministerio Público, ¿no es cierto?, consiguiendo la prueba, la evidencia, sino que toda la carga la tiene la persona víctima, que denuncia. O sea, sería totalmente desproporcionado en este caso, ¿no? Así es. Y vamos, ya en concreto, para cerrar toda esta parte del proceso, digamos, un poco hemos mirado dónde ocurre, cómo ocurre, las pruebas que se actúan, que son fundamentalmente la pericia de la integridad sexual, y también este tipo de preguntas o de prejuicios que subsisten. Pero me gustaría saber, Techi, también cómo concluyen estos procesos.
hay condena, hay impunidad, hay pena privativa de libertad efectiva, o se negocia bajo esas figuras todavía? Sí, miren, lo que hemos encontrado es que hay un 50% de casos en los que hay condena efectiva, digamos, hay condena, hay condena. Tenemos un cuadro, La mitad de ellos son condena efectiva, mientras que la otra mitad de las sentencias condenatorias son sentencias suspendidas. Son efectiva quiere decir que es que con pena privativa de libertad y me voy a la cárcel, ¿no? Ya. ¿No? Okay. Y la otra mitad de las sentencias condenatorias se van a su casa. A su casa. Son condenados, pero se van a su casa. ¿Cuántos son condenados en principio? O sea, del total. Son 24 condenados. Ok. 12 se han ido a su casa. Ya. De los 24, 12 se van a su casa. Y esto tiene que ver con el mensaje de impunidad que se da. No solamente aquellos que han sido absueltos o cuyos procesos han sido archivados, declarados sobreseídos, ¿no? Sino aquellos que, a pesar de haber sido condenados, se van a su casa. Entonces, el mensaje que le queda a la víctima y a la comunidad es: no pasó nada. No pasó nada. O sea, lo que me pasó a mí, que es gravísimo, no le implicó al procesado absolutamente nada. Y lo más grave es que los montos de reparación civil son absolutamente irrisorios. Van en su mayoría desde 200 soles, ¿no?, a 1.200, con lo cual nos queda claro que no se reconoce la gravedad de estos delitos, ni tampoco se está aplicando los tratados internacionales que el Perú ha suscrito y que obliga al Estado a investigar diligentemente, a sancionar los delitos y a repararlos adecuadamente. Bueno, agradecemos a Teresa Hernández la participación esta mañana en Barra de Mujeres. A ustedes los invitamos a que revisen el informe. En la parte final van a encontrar una serie de recomendaciones a los distintos actores, y sobre todo nosotras destacamos este afán de la Defensoría del Pueblo de siempre poner la lupa, digamos, sobre este tipo de casos, mostrar con evidencia concreta y objetiva y formular recomendaciones, ¿no? Porque el afán de la Defensoría del Pueblo es justamente emitir esas recomendaciones para que los operadores mejoren su práctica, y nosotras, por supuesto, luchamos y seguiremos luchando por el acceso de las mujeres a la justicia. Nos vamos de este bloque y inmediatamente viene Elizabeth Guillén con su sección Ticuna Cuspa.